Hola, Adri, ¿me escuchas? Yo te escucho, pero alguien le dio iniciar sesión y ya estamos grabando. Hola. Ay, No, yo no le Hola. he dado nada. Yo solo entré y no más. Alguien le dio no, yo iniciar tampoco. sesión. No, pero Ya la solo está estamos grabando. nosotros. Por eso, es que ustedes están ya como organizadoras. En esta sesión de Autodesk, donde queremos explicar junto con Néstor Jaimes, nuestro especialista técnico senior de producto, cómo es la visión de Autodesk para poder pasar de la fábrica a la obra y entender flujos de trabajo de manufactura para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Básicamente lo que pretendemos en esta sesión es poder dar una visión de futuro de lo que Autodesk está visualizando sobre digitalización industrial, sostenibilidad industrial, y de esta forma abordar los flujos de trabajo ideales dentro de la nueva normalidad. En principio, pues quienes hablan es Juan Camilo Pereira, yo soy consultor para la parte de manufactura. Llevo en Autodesk cerca de 5 años asesorando a empresas, asesorando flujos de trabajo, y Néstor está enfocado en la parte de arquitectura, ingeniería y construcción. Juntos queremos explicar cómo esta transformación digital y esta digitalización industrial se puede abordar en cualquiera de sus empresas y de sus negocios. Puntualmente, el COVID ha acelerado la transformación digital. Esto es una realidad. Muchas empresas tenían un plan de transformación digital hace 3 años, no lo habían concretado, llegó el COVID y hoy en día se ven inmersos en una serie de iniciativas desde el área de IT y desde el área de operaciones y desde el área de ejecución de proyectos de ingeniería o de construcción en cómo abordar unas nuevas tecnologías que permitan colaborar mejor, trabajar deslocalizadamente, centralizar datos y sobre todo acometer los objetivos de crecimiento industrial. Este crecimiento, como bien ustedes saben, se debe a un crecimiento poblacional, ¿vale? Un crecimiento de la clase media, y debido a ese crecimiento, digamos, industrial que se ha evidenciado en los últimos años, las nuevas generaciones están solicitando un cambio y un cambio ahora. En la diapositiva ustedes probablemente pueden reconocer a Greta. Me gusta utilizarla porque es sinónimo de las nuevas generaciones y de lo que se viene a nivel de nuevos usuarios o nuevos clientes que debemos satisfacer. Pensando en ella y pensando en el crecimiento poblacional que viene dado con estas cifras donde hay 7.5 billones de personas actualmente y vamos a llegar a 10 billones en 2050, hay 3.5 en clase media y vamos a llegar a 7, y sobre todo esto implicará que tengamos que construir 13.000 edificios por día o envolver 30 veces la tierra con la infraestructura actual de carreteras y trenes. Esto es para tener una idea del crecimiento de lo que se viene. Pues Autodesk quiere abordar estos retos externos, producto del crecimiento poblacional y de la demanda de consumo de bienes, energía, facilities, industria, en poder dar unas soluciones a las empresas para poder atajar esas dos presiones, el crecimiento inevitable, el uso de recursos eficientes y la oportunidad de automatizar flujos de trabajo. Entonces, esta es la filosofía central de Autodesk, esta es la, digamos, visión sobre la cual planteamos soluciones a nuestros clientes y sobre la cual creemos que ustedes pueden integrar digitalización industrial y sostenibilidad industrial al mismo tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para ello vamos a abordar en esta sesión una explicación de 3 puntos. Yo voy a abordar un poco la explicación de la tecnología para la productividad y las tendencias actuales, y mi compañero Néstor va a abordar el segundo y tercer punto, la fábrica y su construcción, la fábrica, la planta y el diseño de utilities o de facilities, y el tercer punto es de la fabricación a la obra y es cómo las nuevas tendencias dentro de arquitectura y construcción abordan temas como construcción modular, prefabricados o generative design, ¿vale? Néstor profundizará en estos aspectos. Aquí quiero recordar que cualquier pregunta es bienvenida. Queremos motivar a que en el chat pongan sus preguntas y al final las resolveremos junto con Néstor. En principio,
nuestra plataforma de tecnología permite aumentar la productividad industrial debido a la digitalización que está inmersa en la metodología de Building Information Modeling, ¿vale? Dentro de esta metodología hay estándares, hay evidencias, hay métricas que podemos construir junto con ustedes. En esta imagen ustedes ven digamos, el modelo 3D de una línea de producción y la fotografía de esa misma línea de producción o de lo que se puede abordar. Y en las dos slides pueden ver métricas en cuanto a mejora de eficiencias y mejora de costes, aumento de la productividad. Esto es una tendencia que en el país hoy en día se está abordando una iniciativa en Colombia para de aquí a 6 años tener una integración del BIM, no solamente en el ámbito de obras públicas, sino también como una buena práctica dentro del diseño de facilities, diseño y ampliación de fábricas o plantas industriales. Aquí abordamos diferentes subindustrias, desde alimentación, desde bebidas, desde farmacéuticas, desde el sector químico, pasando por energía, plantas de tratamiento de agua, energías renovables, etcétera. Cualquier subindustria que tenga un facility de distribución o de producción puede abordar esta metodología. Y dentro de esta metodología, Autodesk entiende que hay unos beneficios muy concretos, ¿vale? Estas estadísticas han sido, digamos, identificadas en estudios del valor del BIM, donde tenemos que el retorno de la inversión es importante, sobre todo en la fase de diseño y construcción, y luego para la colaboración externa con contratistas y la identificación de los mejores retornos de inversión para los propietarios, ¿vale? Estas estadísticas pueden variar de empresa a empresa, pero eso es producto de una recolección de datos que hemos originado con clientes actuales que tienen nuestra tecnología. Ahora bien, dentro de la aproximación, digamos, de la metodología BIM, Autodesk ofrece a los clientes una plataforma de colecciones que abordan la digitalización y la sostenibilidad industrial. Y juntos convergen para poder abordar desde un área de diseño, de flujo mecánico, de fabricación y producción, todas las alternativas de automatización de procesos. Y desde otra parte, todo lo que tiene que ver con diseño y arquitectura y la fase de ingeniería y construcción, cómo se aborda también una automatización de procesos, de planos, de documentación técnica, y esos datos convergen y se hablan, se pueden comunicar. Entonces, en esta diapositiva de izquierda a derecha ustedes verán unos flujos de trabajo desde el diseño conceptual, ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, documentación de detalle de producto o de maquinaria, así como procesos de fabricación específica que pueden ser CAM de 2 ejes, 3 ejes, hasta 5 ejes, o de fabricación aditiva, que también se está abordando hoy en día. Algunas empresas también abordan la parte de fabricación de herramientas y utillaje para reponer componentes de fábrica. Y desde la parte de construcción, desde el diseño conceptual del edificio, el diseño y el detalle estructural, la simulación y la optimización de uso de espacios, zonas de seguridad, a la digitalización de los facilities industriales. Entonces, esa creación del gemelo digital dentro de la fabricación y producción y de la construcción de plantas es lo que nosotros abordamos desde las dos áreas y hacemos que los datos converjan. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que dentro del proceso de abordar un gemelo digital y diseñar nuestra fábrica o centro de producción del futuro, es importante tener en cuenta estos aspectos. Y cada uno de ellos puede ser abordado con la convergencia de las dos colecciones. Dentro de lo que va a explicar mi compañero Néstor, queremos que ustedes analicen y vean internamente qué áreas son las que más les llaman la atención. Aquí mostramos todo el scope, todo el abordaje que hacemos 360 del proyecto en la gestión de activos conectados, en la creación de la digitalización o gemelo digital de la fábrica, pero asimismo las áreas de valor puntual que podemos impactar. En esta segunda diapo, lo que quiero identificar son esas 8 áreas en las que tenemos incidencia. Y aquí es importante tener en cuenta que desde la fase inicial de planificación
hasta la operación, mantenimiento y gestión de activos del ciclo de la fábrica, del ciclo de vida de la fábrica o de la instalación industrial, se puede abordar con datos y con tecnología de auto. ¿Qué área es la más importante? Y eso dependerá de cada negocio y del enfoque que le dé cada cliente. Pero en cada uno de estos 8 procesos podemos intervenir para añadir valor. Y sobre todo para automatizar documentación técnica, conectar datos, por ejemplo, con el sistema de ERP o sistema de gestión de activos de nuestros clientes, y de esta manera facilitar la transformación digital y colaboración con plataforma en la nube. Importante tener en cuenta 2 cosas, que dentro de toda esta filosofía de abordar una creación de gemelos digitales y transformación digital, queremos que los clientes piensen e identifiquen métricas de sostenibilidad, porque podemos desde Autodesk ayudar a que se mejore y se optimice el consumo de materiales. Cuando hablamos de materiales, hablamos específicamente de reducción de emisiones de CO2, y reducción de materiales y desperdicio, por ejemplo, el manejo de aguas, el ciclo de agua, aguas residuales es muy importante, así como la productividad o la circularidad de materiales que se utilizan, por ejemplo, en packaging o en el diseño de productos. Y desde el punto de vista energético, se reducen también emisiones al poder modernizar la planta y el facility, identificar dónde se puede hacer una transformación energética y aumentar la productividad de nuestro facility con unos mejores medios de suministro energético. Ahora bien, doy la palabra a mi colega Néstor. Por favor, gracias, Juan. sus preguntas, déjenlas para más tarde, escríbanlas y con mucho gusto las podemos abordar, los dos, tanto Néstor como yo. Gracias por su atención. Gracias, Juan. Y sí, creo que hay un elemento clave que estabas mencionando, Juan, y es la convergencia entre ese mundo de manufactura, donde típicamente se han visto algunas aplicaciones más con foco de producto, y un foco de mundo de construcción. Y estos 2 mundos se empiezan a unir y empezamos a tomar lo mejor de los 2 mundos para hacer más eficientes ambos procesos. Y es que la multidisciplinaridad definitivamente es la clave a la respuesta de muchos de los problemas que tenemos hoy por hoy, y ya vamos a ver cómo esto aplica también para el diseño y construcción de fábricas, que es otro de los procesos pues, que tenemos dentro de lo que podemos soportar dentro de nuestra suite de diseño de producto y manufactura. No me había presentado, mi nombre es Néstor Jaime, soy especialista técnico de Autodesk y hoy puntualmente vamos a hablar entonces de cómo podemos trabajar de manera articulada con estas 2 industrias. Antes de eso es importante ver, bueno, ¿por qué? Porque es importante dar un abordaje multidisciplinario al desarrollo y diseño de plantas. Y para esto, pues podemos darle un vistazo a esos outcomes que tenemos del diseño de una fábrica, donde se destacan típicamente fechas de vencimiento que tal vez no se cumplen, horas no planeadas de trabajo, sobrecostos, problemas de calidad o algunas brechas de productividad que se puedan cerrar. Eso hace parte de la realidad y ese es el punto clave, el punto de partida que queremos resolver con el uso de tecnología. Ahora bien, ¿cómo ves tu impacto? ¿Cómo vemos cuál es la pertinencia, mejor dicho, de esta problemática? Pues bueno, la pertinencia la encontramos básicamente a partir de los costos. Siempre es deseable reducir los costos tanto como podamos. Y vemos que esto es un obstáculo cuando, por ejemplo, tenemos una demora en entrega, y cuando valoramos esta demora en entrega por el costo de oportunidad de no entregar el proyecto a tiempo, o cuando, por ejemplo, identificamos una orden de cambio en campo y esta orden de cambio genera un sobrecosto y una adición presupuestal, pues estamos impactando financieramente el proyecto. Estamos generando un retraso, un sobrecosto, y acá estamos hablando de una demora en entrega que puede ser el menor problema, atrasar la entrega de esa fábrica una semana. Si vemos, por ejemplo, una interferencia mayor que implique un cambio en la nave industrial o que no se garantice el movimiento de alguna máquina para maximizar su desempeño, pues estamos hablando de un impacto económico mucho mayor. Así que lo que queremos acá es, siguiendo ese mismo principio de metodología Building Information Modeling, de planear, de construir una maqueta virtual antes de ir a campo, pues hacer lo propio, pero con unas herramientas especialmente diseñadas para no solo ver el facility como la nave industrial, que tal vez digamos es el alcance del BIM convencional, sino ir más allá y entender los procesos, entender la correlación que existan entre los elementos de la línea de producción y cómo se pueden optimizar con una disposición o con un layout específico.
Puntualmente estamos frente a una oportunidad de hacer un poco mejor las cosas y creo que esta imagen muestra de qué estamos hablando. Estamos hablando de gemelos virtuales de fábricas, donde podemos modelar desde aspectos con CFD de la distribución del aire para garantizar un ambiente seguro, hasta el proceso completo de la línea de producción para entender y tener unas métricas sobre cuál va a ser esa producción esperada. Al final, lo que tenemos es una oportunidad de hacerlo mejor con esas restricciones de hacer más con menos que planteábamos al inicio. Estamos hablando de hacer mejor el cumplimiento de costos y tiempos, de tener una mejor planificación del proceso, de tener un mejor diseño del proceso de producción, un diseño de las instalaciones y de poder usar estos modelos de gemelos digitales para la operación y mantenimiento de los activos. Esto lo podemos ver puntualmente con una fábrica, si vemos este video, y podemos pues, entender un poquito más de qué se trata y cómo va el tema. Lo que ven en pantalla es un modelo de una fábrica, en este momento se está haciendo un recorrido virtual. En ese recorrido virtual podemos identificar los diferentes elementos que la componen, podemos incluso usar este tipo de aplicaciones como estrategias para vincular a nuevos trabajadores que antes de ir a una fábrica y exponerse a niveles de riesgo, pues puedan entender mejor de qué se trata y cómo están distribuidos los procesos. Procesos optimizables con el uso de este tipo de herramientas como Process Analysis, donde podemos introducir los tiempos y la precedencia entre los diferentes procesos y generar unos reportes sobre el consumo energético, sobre el tiempo que está parado alguna máquina y sobre el nivel de producción esperado que se pueda tener. Estamos haciendo un análisis a través de procesos puntualmente donde cada una de estas máquinas, cada uno de estos elementos de la línea de producción tiene unos metadatos que se relacionan entre sí y que al final me permiten tener una visual del desempeño que va a tener el proyecto. Estos proyectos arrancan tal vez con una visualización bidimensional clásica como la que conocen, bastante familiar para todos los usuarios de AutoCAD, pero que digamos es una representación 2D de un modelo tridimensional inteligente que ya vemos acá en Inventor. Este modelo digital inteligente se emplaza dentro del proyecto y con esto pues tenemos una visual completa tanto del proceso productivo, nos tomamos el gran detalle que traemos de Inventor y lo articulamos con la generalidad del edificio en herramientas como Navisworks, por ejemplo, donde ya podemos valorar otros aspectos, como les comentaba, si el movimiento de un brazo, por ejemplo, dentro de la línea de producción es o no compatible con el layout y la distribución que tengo de elementos estructurales. Entre otros análisis, son ese tipo de variables las que podemos tomar, básicamente tomando esta información y articulándola, poniéndola junta, eliminando los hilos de información. La idea aquí, y hay un elemento clave con los hilos, y es que no se espera que tal vez tengamos una gran cantidad de detalles sobre la planta y aparte información que no se habla sobre la nave, sino que podamos articular estos dos elementos y entender cuál es la mejor distribución. Cuando tenemos esos procesos de integración de información, pues realmente el valor agregado que se puede tener es bastante interesante y es de ahí donde vienen esos números de retorno de inversión que planteábamos inicialmente. Más información, más precisión de extracción de datos, menor dispersión en el costo, menor dispersión en la complejidad de la ejecución, nos va a permitir tener certeza sobre realmente la complejidad que tiene el proyecto. Y estos son el tipo de aplicaciones de las que hablamos puntualmente cuando hablamos de plantas. Cuando vamos más al detalle, pues, ¿qué podemos hacer con estos modelos? Podemos desde hacer recorridos virtuales. Estos recorridos virtuales pueden tener foco de entrenamiento o pueden tener un foco de supervisión, por ejemplo. También puedo usarlos para comparar si realmente lo que estoy viendo en el layout de la fábrica es o no es lo que esperaba según el diseño. Pero pues digamos que realmente el valor agregado acá es que tenemos un modelo inteligente donde si le doy clic a cualquiera de estos elementos voy a saber quién es el fabricante, cuándo lo instalaron, cuál fue la última fecha de mantenimiento, todos estos datos que pueden ser interesantes de cara a un proceso de operación. Y además podemos articular estos modelos digitales inteligentes con un barrido inicial de nube de puntos. Entonces, supongamos que tal vez no estamos expandiéndonos ahora, no estamos creando nuevas fábricas, pero necesitamos mantener o tal vez hacer intervenciones de ampliación sobre las existentes. Podemos así usar barridos de nube de puntos, como el que vamos a ver por acá, para hacer recorridos sobre el proyecto, entenderlo, entender la complejidad, la correlación entre los elementos, tomar medidas y a su vez usarlo como un lienzo para construir un gemelo virtual como el que vimos en los videos anteriores y sobre este gemelo virtual pues ya hacer los diferentes análisis a nivel de procesos o únicamente crear estos gemelos virtuales de fábrica para operación y mantenimiento. Pensemos también que estos gemelos virtuales que creemos podemos moverlos a la nube. Entonces, podemos, y puede ser parte de la realidad,
que desde dispositivos móviles, celulares o iPads las personas puedan desplazarse a ese tipo de fábricas y entender con ese modelo tridimensional las diferencias que pueda tener el layout físico respecto a las proyecciones. De ese tipo de integraciones hablábamos y por eso es que integración es definitivamente la palabra clave. La solución que ven acá es ReCap, que es una solución también común al mundo de arquitectura, ingeniería y construcción, pero pues que también podemos usarla con un foco diferente si estamos pensando ya, digamos, en análisis de producto, ingeniería inversa o procesos similares. Juntamente con el tema del Factory Design, lo que tenemos es la posibilidad de, imaginémonos el Lego. Entonces, imaginémonos el Lego, imaginémonos que lo que tenemos de este costado son las fichas de Lego y básicamente vamos a hacer un armado de estos diferentes elementos de Lego, con la particularidad de que cada pieza de Lego es una pieza de Lego inteligente, que además tiene en cuenta el proceso, la máquina, el consumo energético, la precedencia, el tiempo, todas estas variables que son importantes de cara a determinar la complejidad de un proceso de producción. Primero, disponemos básicamente las piezas de Lego, básicamente estamos estableciendo el layout de obra, pero luego, gracias a la conexión que tenemos acá entre dos plataformas, actualmente estamos buscando movernos, en este caso Inventor, vamos a poder también madurar un poco más el modelo y tener la visual tridimensional, pero sin perder de vista el elemento clave de eficiencia, de tiempo, de kilovatios hora que se están consumiendo en el proceso productivo. Pensemos acá en el beneficio que se puede generar, pensemos en que un análisis de estos pueda mejorar, por ejemplo, el desempeño o la producción general que tenga esta línea de producción. Multipliquemos eso por el impacto que pueda tener durante un año y ya empezamos a encontrar ese modelo de retorno de inversión que se pueda tener con el uso de estas soluciones. Pues acá estamos hablando puntualmente de Factory Design y todo esto pues tiene que ver con el análisis de proceso puntualmente. Básicamente tenemos unas cajas, cada una de estas cajas se conectan entre sí, bien pueden ser fuentes, pueden ser procesos, puede ser un buffer, pueden ser un fin de producción y después lo que hacemos es identificar cuáles son estos tiempos y con estos tiempos pues ya caracterizamos mejor el proceso y corremos un análisis que nos permite tener al final del ejercicio un resultado general. Ese resultado general lo vemos a modo de reporte y ese reporte pues me enseña de estos elementos del proceso cuál fue el performance que se obtuvo. Esto es puntualmente la ventana de oportunidad que se tiene de cara a la optimización de procesos. Y como estábamos hablando de integración, pues por supuesto que la idea es al final integrar estos dos mundos, el mundo de la nave industrial, el mundo del barrido de nube de puntos que hicimos, por ejemplo, para hacer una intervención sobre una planta existente, integrarlo con la planta nueva, con el proceso, y esta planta pues incluso modelarla en 4D para tener pues la evolución fase por fase de cómo va a ser construida, y esto pues es un insumo bien interesante para las personas que están encargadas del proceso de gestión de esta infraestructura, porque pueden saber con precisión de días, de horas, cuánto costo acumulado lleva el proyecto y también cuál es el porcentaje de avance real que se obtiene. Así que estamos hablando de información integrada y estos son el tipo de aplicaciones de las que hablamos para integrar información de cara a la gestión de plantas. Soluciones como Navisworks, soluciones como Factory Design Utilities, como Revit también aparecen por allí, ReCap Pro como otra solución interesante y pues también pues todo el equipo de la nube, pues básicamente con un foco más de eliminar y romper los silos de información. Pues bien, en términos generales y a modo de resumen, si estamos pensando en hacer una fábrica, lo que tenemos es una propuesta de valor resumida en 3 puntos. Primero, planear y diseñar la planta de manera más eficiente, usar nubes de puntos, usar un modelo digital inteligente, analizar los procesos, el layout de obra, la correlación entre los elementos y con estos insumos tomar mejores decisiones durante la construcción e instalación de los elementos. Identificar cuáles son esas colisiones que se tienen antes de que empiece el proyecto, corregirlas, integrar información de diseño con la parte de la obra civil, generar cantidades, hacer un cambio en el modelo de la misma forma en que lo hacemos con BIM y verlo reflejado en los planos que generamos. Esos son el tipo de funcionalidades que me permiten tomar mejores decisiones. Y una vez tenemos ya un modelo planeado, diseñado, ya tomamos decisiones de construcción, si estamos en una etapa de operación y mantenimiento, pues contar con estos elementos, con estos modelos digitales, me permite gestionar mejor estos cambios, gestionar el riesgo también que se pueda tener de la operación de estos facilities, y pues con esto sumado con una centralización en el manejo de datos, pues básicamente a lo que podemos llegar es a una maqueta virtual en un dispositivo móvil donde cualquier persona puede consumir información y donde personas especializadas que llevan a cabo procesos de ingeniería consumen esa información y hacen análisis específicos, pero siempre referenciados a la misma fuente de datos, eliminando la duplicidad que pueda existir. Y esta es la propuesta de valor en torno al diseño de fábricas.
que pues está estructurada principalmente sobre la colección de diseño de producto y manufactura y que se complementa bastante bien con soluciones como la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Ahora bien, acá estamos pensando en la fábrica, pero justo el título del webinar es de la fábrica a la obra. Así que ahora quisiéramos ver cómo vamos ya no pensando tal vez en el proceso de la fábrica, del diseño per se, sino en el producto de la fábrica, cómo este producto a su vez tiene un encadenamiento con el sector de la construcción. Pensemos que el sector de la construcción típicamente ha tenido una brecha de productividad y siempre estamos hablando de cerrar esta brecha a través de una manufacturización del proceso productivo de edificaciones e infraestructura. Y esa manufacturización no es otra cosa que armar, estandarizar, generar ciertas piezas en la mayor escala posible y después proceder a un proceso de ensamblaje donde la dispersión que se pueda tener por un proceso aditivo de construcción pues se reduzca significativamente. Y esto es de lo que vamos a hablar en este tercer punto. Vamos a hablar de cómo vamos de la fábrica, de producir estos elementos. Acá vamos a hacer un foco fuerte en estos proveedores de la industria de la construcción, o sea, proveedores y manufactura de dispositivos de lavamanos, de sanitarios, de puertas, de ventanas, de mobiliario, que son un insumo para el proceso constructivo o para el sector de la construcción como un todo. Así que bueno, volvemos a esta premisa, tenemos que hacer más, tenemos que hacerlo con menos, y la única forma de resolver esa ecuación es hacer mejor las cosas. Así que, pues, básicamente lo que vemos acá es un panorama donde esa oportunidad existe y pues sí, existen como inconvenientes actualmente a nivel del sector construcción sobre procesos de coordinación. Y es que pensemos en la cantidad de personas que intervienen en el proceso de construcción de un edificio. Muchos de ellos ni siquiera conversan entre sí, pero al final el producto entregado tiene que estar perfectamente coordinado. Así que pues vale la pena echar mano de estos avances tecnológicos para hacer este proceso de prefabricación tan efectivo como sea posible. De lo que estamos hablando entonces es de unos productos, estamos hablando de llaves, estamos hablando de diferentes dispositivos, de motores, que puedan diseñarse en soluciones especializadas como Inventor puntualmente, donde hacer una geometría, donde hacer un cambio, donde añadir una función para hacer el elemento gráfico va a ser mucho más sencillo. La idea es que desde Inventor se puedan iniciar con la creación de estas familias. Para quienes están familiarizados con Revit, la familia es este objeto con el cual generamos el modelo y la idea es que podamos usar Inventor para crear gráficamente este objeto y después podamos migrarlo a Revit y vincularlo como una familia. Este es el tipo de puentes, el tipo de conexiones que quisiéramos generar. Entonces, lo que queremos es tener un BIM bajo demanda con datos muy específicos, donde podamos incluso usar esa información para operación y mantenimiento. Y pues, digamos que llegar a ese nivel de detalle dentro de Revit puede ser mucho más complejo. Por esto, y pues pensando en los flujos que proponemos, es que proponemos un flujo de solución cruzado. Donde empecemos con Inventor, por ejemplo, podamos movernos a Revit y si hay que hacer un cambio, podamos hacerlo de Inventor y verlo reflejado en Revit, por ejemplo. Nosotros hablamos un cambio y unas modificaciones de varias direcciones. Y esto es posible a través de Anycad, que Anycad básicamente lo que nos permite es traer, por ejemplo, esta información de Inventor, vincularla dentro del modelo de Revit, hacer los respectivos cambios y verlos. Así que estamos hablando de integración y pues así como funciona con Inventor, funciona también con otras soluciones, pues lo que se quiere acá es tener integraciones entre estos datos. Así que bueno, empezamos con un modelo simple, una representación de la manufactura, de ahí que estos modelos pues se convierten o se agregan se les agrega ciertos metadatos, propiedades, ciertos conectores BIM, alguna documentación de cómo va a verse este detalle en vistas 2D o 3D. De esto pues podemos moverlo a Inventor con Cloud Service, configurarlo, editarlo, seleccionar las opciones y descargarlo. Acá ya lo ponemos dentro del mundo de arquitectura, ingeniería y construcción, está dentro de Revit y ya dentro de Revit pues básicamente se convirtió en una familia y podemos articularlo dentro de cualquier modelo. Esto lo vemos más o menos así. Acá tenemos un primer ejemplo de integración entre Inventor y Revit. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a tener es esta pieza, por ejemplo, una pieza bastante particular, como ven, gran nivel de detalle. Dentro de esta pieza podemos hacer las diferentes extrusiones, pero acá los elementos clave, por ejemplo, son los conectores. Estamos pensando, por ejemplo, un aire acondicionado, tiene una entrada, una salida de agua, es una salida de agua principalmente, y acá podemos agregarle este tipo de conectores de tubería, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, a partir del detalle que teníamos inicialmente, estamos haciendo una simplificación de ese detalle
para que tal vez no es necesario llegar al nivel de conexión de tornillo dentro de una familia de Revit, pero sí es importante que garantice el espacio. Es importante también que si voy a conectar algún sistema, sepa qué sistema lo voy a conectar y cómo lo voy a conectar. Por esto es que agrego cierta información, como el conector de la salida de agua, por ejemplo, que se tiene. Después de esto lo guardo, y una vez lo guardo, pues puedo cargarlo como una familia dentro de Revit. Pero quiero que se fijen acá en una cosa, y es que esta familia tiene acá estos conectores de agua que les había agregado dentro del modelo de Inventor. Así que si esto lo que nos permite hacer es tener una simplificación, partir de la generalidad o de la especificidad, si se quiere, porque está toda la información dentro de Inventor, hacer una simplificación que sea lo suficientemente clara para ser parte de un modelo de Revit, pero que no sea tan pesada como para llenar de detalle el modelo de Revit, que tiene un fin diferente, y con esa integración pues podemos ver estos dos mundos juntos. En este caso, por ejemplo, estamos con el modelo de Revit dentro de Inventor y pues puntualmente estamos trabajando sobre estos elementos estructurales, estos elementos metálicos, y pues podemos ver que el nivel de detalle al que se puede alcanzar, o incluso las funcionalidades para hacer pues esta aproximación geométrica, pues son mucho más cómodas y prácticas de lo que podría ser el mismo proceso directamente dentro de Revit. Entonces lo que queremos acá es integrar y usar el mejor software en su clase para cada uno de los subprocesos, pensando en el proceso final de integración. En este caso, pues puntualmente estamos hablando de un Anycad que nos trae el modelo de Revit a Inventor. Dentro de Inventor diseñamos estas piezas de escalera y pues con esto ya generamos pues, la información adicional que sea necesaria. Ahora bien, si lo pensamos, bueno, esto es el mismo proceso, es el mismo video, sí, vamos a pasar al siguiente. Y acá pues tenemos otro ejemplo de interoperabilidad. Entonces, partimos del ensamble que tenemos dentro de Inventor. Dentro del ejemplo de Inventor, pues podemos hacer algunas aproximaciones para hacerlo un poco más general. Y una vez tenemos ya esas aproximaciones más generales, donde tenemos ya la salida de agua, la entrada de agua, pues ya digamos que estamos listos para crear, en este caso, un proceso de transcripción y convertirlo en una familia que después vamos a emplazar dentro del modelo de Revit. Entonces estamos buscando esa articulación y pues hoy por hoy puedo decirles que es algo posible y que pues la idea es que estos dos mundos estén cada vez más integrados. La idea sería que podamos movernos libremente entre una aplicación y otra, crear contenidos y compartirlos, usando el mejor software en su clase y al final teniendo el mejor resultado posible. Que en este caso, como vemos, es una simplificación. Esta familia ven es diferente a la que con la que habíamos empezado. Esta tiene mucho más nivel de detalle, pero es que este nivel de detalle tal vez dentro de un modelo de LOD 200 de un edificio completo, pues sea demasiado y sea contraproducente generar pues o cargar de más el modelo para un análisis que no vamos a hacer porque ya desarrollamos en otro software. Acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos una pérgola. Entonces, pensemos que tenemos una pérgola, tenemos el modelo de Revit, lo cargamos en la nube y después pues, vamos a importar este modelo a través del Anycad puntualmente dentro de Inventor. Cargamos este modelo y acá ya empezamos a trabajar entonces sobre esta pérgola puntualmente, que tiene varios elementos de conexión estructural y que como vemos podemos seleccionar el perfil que quiero, puedo seleccionar las líneas, en términos gráficos es bastante más intuitivo para estas geometrías complejas el trabajo sobre Inventor y pues vemos que lo que hacemos acá es el proceso inverso. Antes estamos pensando de una familia de Inventor con gran detalle, simplificarla y convertirla en algo más sencillo para moverlo a Revit. Acá estamos pensando en algo mucho más sencillo de Revit, moverlo a Inventor para hacer las modificaciones y llegar al gran nivel de detalle, incluso planos de taller, si se quiere. Entonces, lo que esperamos acá es que podamos hacer una modificación, podamos mover por aquí algo dentro de Inventor y ver reflejados esos cambios directamente dentro de Revit. A su vez, dentro de Inventor vamos a poder hacer muchos más análisis y generar también estos planos de manera automática y actualizarlos, por supuesto, si tengo algún cambio dentro del proceso. Así que bueno, este es el otro ejemplo del tipo de integración. Entonces vimos aires acondicionados, puede ser un dispositivo de tipo llave, puede ser una pérgola de algún edificio, puede ser unas escaleras que están de estructura metálica. Son diferentes piezas las que podemos empezar a unir con el uso de estas dos soluciones. Por acá tenemos pues algunas de las diferentes empresas que ya se han movido en este frente, básicamente creando familias de Revit. Y pues el mensaje aquí es que pues de la misma manera en que hoy por hoy hay vidrios, elementos de drywall o dispositivos de tubería o por ejemplo sanitarios, pues que podemos también, si hacen parte de alguna empresa que sea proveedora para la cadena de valor de la construcción, de llegar a ese mismo nivel de detalle.
Las ventajas acá son básicamente especificar, poder brindar también a los clientes un canal de comunicación diferente donde ellos puedan articular estos digamos, dispositivos que estoy vendiendo, que puedan articularlos con su modelo y entender realmente cuál es este performance que pueden tener. Así que son diferentes los ejemplos y cada vez son más las empresas que se van sumando a esta tendencia. Que a nivel de tendencia, como les decía, hablábamos de una manufacturización del proceso productivo y esto es lo que vamos a ver también en los siguientes casos de aplicación, que es lo que sucede cuando ya no solo estamos pensando en crear una familia de inventos y tal vez la familia especificarla, crear una familia de Revit a partir de un modelo de inventor y especificarla, sino que vamos más allá moviéndonos hacia la prefabricación. Acá básicamente el objetivo es hacer unas piezas de un tamaño que permita un desplazamiento fácil, si no pues nos enfrentamos a un reto diferente, cambiamos el reto de la construcción in situ por el reto del transportar piezas demasiado grandes, pero hay un elemento, hay un punto medio en el cual podemos identificar ese tamaño correcto que se puede desplazar sin problemas y que permite y en el cual puedo tener una mayor eficiencia de ensamblaje en una fábrica y que luego sí se convierte en un proceso de Lego cuando voy a campo. Entonces, en esa pieza de Lego, si tengo ya tal vez unos elementos más grandes, pensemos que arrancamos con el básico que puede ser un elemento estructural, una columna, una viga. Pero ¿qué tal si no estuviéramos ensamblando únicamente una viga o una columna? ¿Qué tal si estuviéramos ensamblando una habitación completa? ¿Qué tal si estuviéramos ensamblando los baños completos como un todo? ¿Qué tal si pudiéramos tener una línea de producción donde hacemos 100 baños al día y podemos instalarlos de manera mucho más ágil, únicamente transportándolos tal vez en un camión? Vemos que hay diferentes formas y que este tipo de prácticas son tendencia por la mayor productividad que generan. Y ese es el caso de Caterra. Caterra puntualmente hace módulos. Estos módulos, como ven, pues van más allá únicamente del elemento muro. En el muro va la ventana, dentro de la ventana van los demás elementos, elementos tipo piso, y estos elementos al final se transportan para ser ensamblados in situ, generando pues un desempeño superior en términos del performance que se pueda tener de desarrollo. Caterra es una de estas empresas que hoy por hoy tiene este tipo de prácticas. Por acá tenemos otra que es Box. Y en Box es básicamente el mismo proceso. Por acá podemos ver algunos paneles de drywall que se van armando y vemos que se crea una línea de producción de todas las piezas que se ensamblan con un tiempo bastante estandarizado, incluso pues siguiendo las mismas prácticas de análisis de proceso que se tienen embebidas dentro de Factory Design, entendiendo pues cómo maximizar la disposición de los elementos. Llegamos a estas piezas prefabricadas que después se transportan y que podemos instalarlas. Entonces pensemos que el tiempo de instalación de un baño puede ser reducido de varias horas a algunos días. Y este puntualmente pues, es un caso que se aplicó en hospitales para poder construirlos en tiempo récord. Así como lo han hecho estas empresas que llegan a prefabricar pues, elementos completos de habitaciones, de espacios, pues también tenemos algunos ejemplos como los de Cemex, donde tenemos este hospital que se construye también usando la metodología. Si bien son diferentes formas de uso de las soluciones, el principio es el mismo, es prefabricar tanto como se pueda, simular cómo va a ser el proceso de ensamblaje y después ya llegamos a obra ya sabiendo exactamente la precedencia de los elementos, qué tengo que ensamblar, cuándo tengo que ensamblarlo y además puedo buscar que tenga una disposición just in time, donde exactamente en el momento en que voy a hacer la instalación sea el momento en el que llegue el transporte con este elemento para instalarlo, permitiendo reducir incluso costos de almacenamiento, costos de stock que pueden ser importantes cuando tenemos proyectos de gran escala. De la misma forma en que Cemex lo hizo, tenemos a Tec Verde también. Esto está en Brasil y pues elemento clave acá, 33 días para construir un hospital. Realmente estamos hablando de elementos o de una productividad en términos de metros cuadrados construidos por día, que es muy difícil de alcanzar con una manufactura o con un proceso de construcción convencional in situ. Y ya para cerrar, hablemos de, bueno, otra integración también que se da entre estos dos mundos que tiene que ver con el diseño generativo. Diseño generativo para la automatización de los procesos. Entonces, pensemos que tal vez acá ya estamos buscando generar alternativas o automatizar ciertos elementos dentro del proceso de diseño. Y como parte de estos elementos que podemos automatizar, pues podemos tener algunos ejemplos, por ejemplo, donde tenemos variables que queremos maximizar. Entonces queremos maximizar las vistas, queremos maximizar la ganancia solar, queremos maximizar el profit del proyecto, la variedad de las unidades, maximizar el programa y automáticamente con estas restricciones que se la introducimos al software como restricciones gráficas o programación visual, pues vamos a generar diferentes alternativas, todas las cuales cumplen con esas restricciones que le había impuesto.
El beneficio acá que tenemos de automatización tiene que ver con que ya no estamos pensando tal vez con estas restricciones generar 5 alternativas para que el cliente escoja, sino que estoy ya maximizando el resultado, diciendo, bueno, todas estas alternativas maximizan la vista, maximizan la ganancia solar, maximizan el costo, y pues básicamente podemos enfocarnos, podemos enfocar este tiempo de profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción en actividades de mayor valor agregado, que es el elemento clave para poder mejorar productividad a nivel del sector construcción. ¿Y cuáles son esas herramientas de mayor valor agregado? Pues no son hacer 5 alternativas necesariamente del proyecto, porque esa parte podemos automatizarla, sino realmente escoger entre esas alternativas cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades del cliente con variables que ahí sí no pueden ser modeladas a través de un software, como variables estéticas o como variables más del performance y de la relación entre los elementos. Este proceso podemos aplicarlo tanto a estas piezas con diferentes variables como a elementos más sencillos de cubicación, donde pueda buscar pues, maximización del beneficio del lote, por ejemplo, a través del uso de diseño generativo. Entonces, estas son otras de las aplicaciones posibles que se tienen dentro de este mundo del diseño generativo. Básicamente, generación de alternativas, generación de diferentes opciones, todas que cumplen un estándar específico y pues que permiten ya a nivel de profesional dedicarme a escoger entre estas opciones y no a generar las diferentes alternativas. Siguiendo el caso del ejemplo, acá podemos no solo generar estas alternativas gráficas que vemos por acá, sino además entender, por ejemplo, cuáles tienen mayor revenue, cuáles tienen mayor costo, y determinar pues cuáles de estas se ajustan realmente a lo que necesito. Entonces tengo acá diferentes grupos de 4 unidades, de 6, de 8 unidades. Estas demás unidades pues tienen un mayor costo y pues, a su vez tienen un mayor revenue. Entonces puedo escoger pues entre estas alternativas cuál es la que mejor se ajusta a las especificaciones del proyecto. Estas integraciones de diseño generativo, aunque parezcan tal vez de ciencia de cohetes hoy por hoy, vienen integradas dentro de las últimas versiones de Revit e incluso pues a través del Refinery pues pueden hacerse incluso sin llegar al script de Dynamo. Básicamente hay algunos que vienen precargados donde podemos hacer algunos ajustes, entender el modelo y hacer algunas combinaciones sobre este proceso. Así que la manufactura en construcción es tendencia. Manufactura en construcción es tendencia, tenemos diferentes ejemplos alrededor del mundo, digamos que quisimos arrancar tal vez con algunos casos más locales, pero pues después de todo lo que queremos es integrar estos dos mundos y manufacturizar el proceso constructivo. Aquí tenemos plataformas de colaboración, que son el otro elemento clave. Lo que queremos es no solo crear tal vez estas piezas muy detalladas, sino también comunicarlas de manera eficiente. Y pues acá también viene otro componente también importante de unir esos dos mundos y es romper los silos de información. Por acá pues vienen proyectos integrados de colaboración, repositorios o soluciones convencionales como las que conocen para esta gestión de datos que puede ser Vault, por ejemplo, o Fusion 360 si están trabajando en la nube, o BIM 360 si están trabajando en el mundo de arquitectura, ingeniería y construcción, pero la colaboración como un elemento clave también dentro de este mundo. Pues lo que queremos o a lo que queremos llevar es a que diferentes agentes puedan o diferentes diseñadores puedan hacer sus procesos dentro de Inventor, gestionar tal vez la información internamente con Vault, pero que de cara al proceso de producción puedan conectarse también y en producción puedan ver esos modelos detallados que se hacen con Inventor. Que los proyectistas de AEC puedan entender y consumir esa información dentro de sus modelos de Revit con estos conectores, que a su vez ellos puedan comunicarse con soluciones como BIM 360 o como Fusion 360 y con este proceso de intercambio de información pues puedan comunicarse mejor con constructoras, con operadoras, que serían pues finalmente los clientes de estos diseñadores internos dentro del proceso de diseño de producto y manufactura. Lo que queremos es entonces integrar estos dos mundos a nivel de gestión de datos y pues para esto pues integramos soluciones como Vault, que quizá hay varias empresas ya lo tienen implementado, una herramienta muy sólida para gestión on-premise de información y que pues podemos empezar a conectar ya con elementos en la nube, por ejemplo. Entonces si queremos compartir parte de esa información que tenemos que está reposando en Vault, en BIM 360, porque mi cliente tal vez es del sector construcción y le es más familiar, podemos hacerlo hoy por hoy y podemos integrar de manera mucho más efectiva estos elementos. Así que realmente son puentes de información que estamos creando, herramientas que son las mejores en su clase, Inventor para temas de manufactura, Revit pues por supuesto para elementos de construcción y que integrándolas pues tomamos lo mejor de los dos mundos y llegamos a una integración real y realmente a romper estos silos de datos, donde incluso en este caso se genera este IFC que se genera desde Inventor y al final el resultado que tenemos es una integración completa.
una integración completa donde ya cuando veamos el edificio en la nube, este edificio que estábamos integrando por acá y para el cual hicimos todo este modelado en Inventor, al final el entregable se convierte en este modelo disponible en la nube para ser consumido, para ser analizado, para tomar decisiones, que creo que es el elemento clave y la finalidad que debe tener este uso de tecnología. Así que desde el lado de manufactura y de construcción juntos, lo que podemos es comentarles de que hay un panorama bastante optimista sobre las posibilidades de integración y que el uso de estas soluciones de manera integrada pues permite llegar un poco más lejos y pues articular y unir estos dos mundos. Y eso es un tema absolutamente relevante cuando traemos sobre la mesa al problema o al reto que tenemos de productividad como sector construcción. Así que, Juan, no sé si quieras agregar algo sobre este proceso de integración. Sí, gracias por darme tu palabra, Néstor. Pues aquí ya terminamos obviamente la presentación. No sé si puedes volver a enseñar la diapositiva, Néstor, donde están la parte colaborativa. Es decir, que me parece interesante esta diapo puntual. Entonces, quiero volver a traer digamos que a colación un elemento importante, y es que hoy por hoy, debido al COVID y a la nueva normalidad, todas las empresas en el mundo, y aquí en Latinoamérica y en Colombia, están empleando diferentes tecnologías para colaborar deslocalizadamente. Y desde Autodesk se ofrecen alternativas de integración con los sistemas ERP y sistemas CRM que permiten comunicar el mundo mecánico, el mundo de ingeniería, con el mundo de la construcción e ingeniería civil y arquitectura. Entonces, esas dos plataformas que son on-premise y en la nube, hablando como on-premise Vault y en la nube BIM 360, hoy por hoy se comunican bidireccionalmente y nos permite integrar los datos tanto de Revit como de Inventor de forma bidireccional. Entonces, Autodesk es una, sino la principal empresa que está ofreciendo en el mercado la posibilidad de generar esta bidireccionalidad entre el mundo de proyectos y el mundo de ingeniería mecánica. Entonces quería un poco resaltar esto porque dentro de las iniciativas de sus empresas, lo que queremos poner sobre la mesa para que ustedes prueben, para que ustedes hagan tests con esta tecnología es ver cómo podemos aumentar y mejorar esa transformación digital de la mano, digamos, de la metodología BIM y de estas plataformas de integración y convergencia industrial. ¿Vale? No sé si tenemos preguntas, Néstor. Juan Camilo, Sí. Gracias Juan Camilo y gracias Néstor. Sí, acá nosotros tenemos, les pedimos la colaboración a ustedes para claro. generar, vamos a hacer la rifa de 5 bonos, 1 por 300.000, 2 por 200.000 y 3 por 100.000. Para que ustedes por favor hagan una pregunta, nosotros, o sea, son 5 preguntas realmente, perdón, 6 preguntas. Y la primera pregunta ustedes la indican y nosotros escogemos a alguien de los participantes. Si la responde correctamente, bajo el criterio de ustedes, le entregaríamos el primer bono de 300.000 a esta persona, si están de acuerdo. Sí, pues estamos de acuerdo, es una gran responsabilidad, pero no, con mucho gusto, es decir, igual me imagino, bueno, Néstor, de pronto tú tienes algo en la mente para hacer una pregunta sencilla, tal vez de lo que hemos mencionado. Sí, bueno, vale. Hablamos de dos software que se conectan de los dos mundos, que uno es el principal representante de la colección de arquitectura, ingeniería y construcción, y otro principal representante de la colección de diseño de producto y manufactura. ¿Cuáles son estos dos software? Que tienen una comunicación bidireccional, podemos empezar en uno, terminar en otro, tal vez hacer alguna pieza y convertirla en una familia. ¿Cuáles son estos dos software? Perfecto. Esta pregunta vamos a escoger a... La ha respondido Jamie Vaina. ¿La respondió? Ya la respondió Jamie Vaina. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí. Jamie, entonces... Dice Revit e Inventor. Correcto. Muy bien. Jamie, por favor, ¿nos puedes dejar tus datos de envío para hacerte envío del bono a tu residencia, por favor? Muchas gracias por tu participación.
Yo tengo una pregunta simple, que es pues, Listo. de una diapositiva que enseñamos al Bueno, principio. entonces acá vamos para la pregunta número 2. Este es un bono de 200.000. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Cuál es el crecimiento poblacional de aquí al 2050, teniendo en cuenta que hoy por hoy somos 7 billones de personas? Aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es la proyección de crecimiento para el año 2050 de las Naciones Unidas? Música de suspenso. Puede ser aproximado, ¿no? ¿Por ahí respondieron o no? La pista es que hoy somos 7.5 billones. ¿Cuántos seremos en el año 2050? No, pregunta difícil porque aún no hay respuesta. Nadie ha respondido. No, pregunta difícil, sí. Vale. Pregunta, pero vamos a responderle igual para que les quede el dato. Sí. En este momento somos 7.5 billones y para el año 2050 seremos 10 billones. Dentro de esa proyección, la clase media es actualmente 3.5 billones y pasaremos a ser 7. Esta es la presión poblacional que hay sobre la demanda de nuevos bienes y servicios, incluyendo pues alimentación, bebidas, sanidad, edificios, producción industrial, infraestructura pública, ¿vale? Son cifras de las Gracias. Naciones Unidas. No. Gracias, Juan Camilo. Entonces, vamos por otra pregunta, por otro bono de 200.000. Juan, Otra pregunta. ¿Cómo se llama la plataforma de colaboración en la nube para construcción? De Autodesk. BIM 360. eso, ¿Quién respondió? bien. Acá. Alejandro Otálora. Alejandro Talora. Gracias, Alejandro. Por favor, ¿nos puedes dejar tus datos en el chat para poderte, por favor, hacer envío de tu bono de 200.000? Vamos por otra pregunta, por otro bono de 200.000. ¿Quieres hacer la Bueno, pregunta? sí, veamos. Bueno, yo mencioné dos casos de éxito. De hecho, pues, mencioné más, pero hay dos puntualmente de los que estoy hablando, que hacen manufactura, donde empiezan a sumar diferentes piezas y ensamblan en obra. ¿Cuál era el nombre de alguna de estas dos empresas que se mencionaron? Una empezaba con K y la otra con B. Quizás sí, Creo que ¿no? respondió Franci Murillo. No, tengo una respuesta errada. Bueno, Pilar, Tec Verde. Pilar Rodríguez. Tec Verde es una de esas, sí, es correcto. Se fueron Muy tres buena. casos, fueron Tec Verde, Caterra y Blocks, perdón, Correcto. que serían las tres que también, si quieren darle un vistazo y revisar un poco más sobre esas empresas y lo que están haciendo, ampliamente recomendado. Esta se llama Caterra con K. De acá las siguientes Blocks, que también está haciendo cosas similares. Y por acá está pues la otra que es Tec Verde, que dentro de Brasil hizo esto. Así que sí, fueron diferentes casos. Perfecto. Pilar, ¿nos dejas, por favor, tus datos para el envío? Tengo otra pregunta relacionada con los casos, ¿sí? Y es mencionar las tendencias de industrialización en construcción. Una o dos tendencias de lo que ha explicado Néstor. Dale. Entonces, esta pregunta va por un bono de 100.000. Vale. ¿Cómo van las respuestas?
Tienes que contarnos. Nuevamente pregunta difícil. Aún no hemos tenido respuesta. Dentro de la presentación de Néstor se hablaron de varias iniciativas, ¿sí? Mencionar una iniciativa que está sucediendo en el mundo de la construcción, que se relaciona, digamos, de una tendencia que viene de industrialización. Es decir, Néstor explicó el ejemplo, inclusive aquí se ve, de TEC Verde, pero ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de construcción o qué tipo de tendencia industrial se está abordando aquí? Si no hay respuesta, Néstor hace la pregunta y damos la respuesta de todas maneras. ¿Vale? La respuesta es construcción modular, ¿sí? Es decir, una de las tendencias principales que se está evidenciando hoy en día en la integración entre el mundo de ingeniería y de construcción es generar proyectos de construcción modular. Y Blocks es uno de esos ejemplos donde las modularizaciones de baños, que es el ejemplo que estamos viendo en el video, se están ejecutando para poder disminuir el tiempo de construcción. Estos baños se llevan al proyecto de construcción, se ensamblan dentro del proyecto y los tiempos de entrega digamos, de la clínica o el hospital en este caso, fueron reducidos ostensiblemente debido a la construcción modular. Correcto. Te toca a ti. Vale. Bueno, la última. Entonces, bueno, estábamos hablando de BIM 360, ¿cierto? Pero hay otra solución que funciona también, de hecho es muy del mundo de la manufactura y que es una solución on-premise, quiere decir que funciona para almacenar con un servidor la información de manera local. ¿Cuál es el nombre de esa solución? Tengo respuesta de Franci Murillo. Bold. Correcto, Francis Bold. Muy bien, Franci. Por favor, a todas las personas que han ganado, por favor les pido enviarme todos sus datos como dirección, teléfono y contacto al siguiente correo: pdepapamarino@licenciasonline.com. Bueno, nos queda un bono de 100.000. Una última pregunta. Juan. No sé, estoy pensando en otra pregunta adicional. ¿Cuál mencione uno o dos beneficios, ¿sí?, de la convergencia industrial entre arquitectura e ingeniería, o entre construcción e ingeniería mecánica, de lo que hemos explicado? Mencionar uno o dos beneficios. Creo que Néstor tenía una diapositiva con 3 beneficios, ¿cierto, Néstor? Me acuerdo. ¿No hay respuesta, Lady? Aún no tenemos a Pilar. Dice, Sí. mejorar flujos de trabajo. Pilar, sí, correcto, pero ya no podías participar más. Ya habías ganado, ya ganaste bono. Dejemos ganar. Néstor, te No. toca a ti pregunta. Bueno, esta sí está fácil. Esta sí está fácil. Vean, mencionen un software que sea común tanto a la suite de diseño de producto y manufactura Correcto. como a la Sí. suite de arquitectura, ingeniería y construcción. Un producto que sea común a los dos. Invitamos a Adrián Cortés o a Roger, A Roger. que tienen opción de ganar. Es para coordinar, ¿no? Hay varias herramientas, pero hay dos principales que están entre las dos colecciones, pero uno de los... Y el logo está en la pantalla. Adrián alzó la mano. Tienes habilitado para abrir el micrófono.
Dice Adrián su respuesta, Revit y Site. Revit y Site. No. No, Creo que no. esa no es. ¿Alguien más tiene otra sugerencia? Nuevamente, ¿nos repites la pregunta? Sí. Software que son comunes a la colección de diseño de producto y manufactura y a la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. Hay dos software que están en ambas. ¿Cuáles son? Jamie Baena dice que la respuesta es un regalo. Bueno, no, hay varias. Adrián tiene ganas de ganarse el premio, dice que es Inventor. No importa, pero no hay premio, pero el Navisworks, ¿sí o no? Sí, Es Navisworks. ¿Quién correcto. respondió? No, no, yo ya tengo premio, no vale, no vale. Navisworks y Ah, AutoCAD. ok. Navisworks, AutoCAD se comparten en las dos herramientas, en las dos colecciones de productos, ¿vale? Jamie respondió, en efecto, correcto. AutoCAD, Navisworks. Sí. Entonces sería para ella, ¿vale? No hay Sí. ningún problema. Y además son las más importantes porque permiten conectar datos. Adicional a mencionar que Inventor y Revit se conectan bidireccionalmente y es la única plataforma mecánica que permite exportar ficheros nativos a Revit. No hay otro software mecánico que lo permita hacer. ¿Vale? Bueno, listo. Bueno, pues ya Damos quedamos. por terminado entonces nuestra sesión de preguntas. Sí. Néstor, Juan, mil gracias por su apoyo y colaboración. Con mucho Muchísimas gusto gracias. Excelente presentación. estamos disponibles para resolver cualquier pregunta adicional que tenga cualquiera de los asistentes y a la disposición de todos ustedes. Muy amables. Gracias. ¿En dónde podríamos enviar las preguntas?